si el verdadero peligro de la inteligencia artificial no es que las máquinas piensen como humanos, sino que los humanos empecemos a vivir como máquinas? Vivimos en una época un poco extraña. Tenemos más tecnología que nunca, más conexión que nunca, más información que nunca y sin embargo también más ansiedad, más soledad, más vacío y más miedo al futuro. Y en medio de esta crisis, el Papa León acaba de publicar su primera encíclica, Magnificat Humanitas. Pero no es una encíclica cualquiera. Es un documento sobre la inteligencia artificial, sobre el futuro de la humanidad, sobre el poder de las grandes empresas tecnológicas. Y el Papa establece una pregunta que podría definir nuestro siglo. ¿Estamos construyendo una nueva Torre de Babel o construyendo una ciudad donde Dios y el hombre habitan? Jerusalén. La primera encíclica de un papa suele ser importantísima. ¿Por qué? Porque revela las prioridades de su pontificado. Nos deja ver hacia dónde quiere conducir la iglesia, pero esta encíclica es todavía más extraordinaria, porque el mismo papa quiso presentarla personalmente en el aula del sínodo. Y esto jamás había ocurrido. Nunca antes un papa había estado presente durante la presentación pública de uno de sus propios documentos magisteriales. Y no solo eso, junto a cardenales, teólogos y también expertos en tecnología. Incluso representantes de empresas de inteligencia artificial como Anthropic. Esto ya nos dice algo muy fuerte. La iglesia entiende que lo que está pasando no solo es un simple avance tecnológico, sino un cambio de época. Mientras leí este documento no pude dejar de pensar en las similitudes que hoy tenemos con Cyberpunk. Corporaciones tecnológicas acumulando poder, algoritmos moldeando nuestra conducta, personas reducidas a datos y una humanidad cada vez más perdida. Solo que esto, desgraciadamente, ya no es ciencia ficción. Desde la introducción, el Papa nos plantea una imagen bíblica muy linda. Dice que la humanidad está ante una elección muy importante. ¿Construiremos Babel o Jerusalén? Y aquí el documento se vuelve profundamente bíblico, pero también increíblemente actual, porque Babel no es solo una historia antigua. Babel representa una civilización construida sobre el orgullo humano y una sociedad obsesionada con el poder, la eficiencia, el control, la autosuficiencia. Es decir, una humanidad que intenta llegar al cielo, pero sin Dios. Y escucha esto porque es importantísimo. En Babel todos hablan el mismo lenguaje, todo se hace uniforme, se homogeniza. La diversidad desaparece. ¿No se recuerda un poco a la situación actual de Internet? Los mismos algoritmos, las mismas tendencias, las mismas opiniones, todo optimizado para producir más, para consumir más, para capturar más la atención. Pero el Papa advierte algo tremendo. Cuando absolutamos la tecnología, sacrificamos nuestra humanidad. Y entonces esto se vuelve algo paradójico porque tenemos más comunicación, pero nos entendemos menos. Más redes, pero menos comunidad. Más conexiones, pero menos comunión. Sí, se tiene más, pero no se es más. Y aquí viene una de las partes más fuertes del documento. El Papa retoma una advertencia del Papa Francisco. La pregunta no es solamente qué puede hacer la tecnología. La verdadera pregunta es quién tiene el poder y para qué fines los utiliza. Porque hoy, a diferencia del siglo pasado, el siglo XX, los gobiernos ya no están a la vanguardia de la tecnología. Ahora son las grandes corporaciones privadas, esas empresas que poseen más información sobre nosotros que muchos de nuestros estados. Empresas que son capaces de moldear nuestras elecciones, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestro consumo, incluso la percepción de la realidad que tenemos. Y aquí el Papa toca algo que muchos jóvenes a veces no sabemos cómo describir, y es que estamos viviendo en una época de cambio, en un cambio verdadero de civilización. Nuestros padres crecieron en un mundo relativamente estable. Nosotros crecimos en medio de una crisis económica, de valores, geopolíticas, sociales, que está hiperestimulada, hay incertidumbre, ansiedad, y ahora, por si no fuera poco, la inteligencia artificial. Queremos construir un proyecto de vida, pero ni siquiera sabemos cómo será el mundo dentro de 10 años. Y esto genera una crisis de nuestra vocación como humanidad enorme. Ni siquiera nosotros mismos nos vemos como personas, sino a veces como cosas, objetos. Pero este documento no se queda solo con la crítica. El Papa propone otra imagen,
la reconstrucción de Jerusalén. Y aquí tenemos la figura de Nehemías. Nehemías no llega imponiendo soluciones desde lo alto. Antes de actuar, ayuna, reza e intercede por su pueblo. Pide permiso al rey para regresar a Jerusalén. Examina en silencio los lugares destruidos y luego hace algo impresionante. Confía a cada familia una parte de la reconstrucción del muro de Jerusalén. Todos participan, nadie se queda excluido. Jerusalén se reconstruye desde la corresponsabilidad, no desde el dominio. Esta imagen cambia completamente la visión de progreso, porque el verdadero progreso no consiste en construir más sistemas más eficientes, sino en hacer sociedades más humanas, más justas, más fraternas, donde estén abiertas al otro. El Papa lo resume en una frase potentísima: ser constructores de comunión, no arquitectos de Babel. Y esto que te acabo de contar tan solo es la introducción. El capítulo 1 y 2 hablan sobre la doctrina social de la iglesia y es muchísimo para abarcar. Y pronto en Koinonia estaremos sacando un curso completo de doctrina social de la iglesia, así que aprovecho este espacio para invitarte a que nos sigas en las redes sociales que están en la descripción para que estés atento cuando saquemos este curso de doctrina social de la iglesia. Así que pasaremos al análisis del capítulo 3 del encíclica. En el capítulo 3 del documento entra directamente al tema de la inteligencia artificial. Y aquí el Papa deja algo clarísimo: la IA no es inteligencia humana. Sí puede imitar lenguaje, puede generar imágenes, puede analizar patrones, pero no vive, no ama, no sufre, no tiene conciencia, no conoce la verdad desde adentro, no sabe lo que significa abrazar a alguien que está llorando, no sabe lo que significa perder un ser amado, no sabe lo que significa sacrificarse por amor. Y esto parece obvio, pero no lo es, porque lentamente estamos tratando a la inteligencia artificial como si tuviera autoridad moral para tomar nuestras decisiones. Dejar que el algoritmo decida quién merece o no oportunidades es un grave riesgo, y el Papa advierte que no podemos delegar nuestra humanidad y nuestras elecciones a las máquinas. Por ello pide prudencia, tanto así que llama a ralentizar la adopción de la IA. Esto es muy fuerte. Un papa pidiendo que le bajen la velocidad al desarrollo tecnológico, porque reconoce que existe un desequilibrio entre el desarrollo tecnológico y la capacidad de regular estos desarrollos con normas jurídicas, con vigilancia, entre otras cosas. También pide que desarmemos la inteligencia artificial. No solo se refiere en el sentido militar, sino en el económico, para romper esa equivalencia de que quien ostenta el poder tecnológico también tiene derecho a gobernar. Eso quiere decir poner la inteligencia artificial a manos de todos y no solo de unos pocos que controlan cómo se usa. Probablemente la parte más fuerte del capítulo 3 es cuando el Papa hace una crítica al transhumanismo y al posthumanismo. Es esta idea de que el ser humano debe ser superado, ¿no? Que hay que hacer algo más que humano, un humano optimizado o fusionado con las tecnologías. Y aquí el Papa toca una herida profundísima de nuestra cultura. Hoy vivimos obsesionados con eliminar todo límite. El sufrimiento se ve como un error, la fragilidad como un defecto, la vejez como algo inútil. Queremos una humanidad perfecta, sin dolor, sin dependencia, sin vulnerabilidad. ¿Has escuchado frases como "no quiero traer hijos al mundo a sufrir"? Bueno, me parece que reflejan algo de todo esto. Pero el Papa responde algo profundamente cristiano y humano. El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite. Y aquí cita a Viktor Frankl, que dice: hemos llegado a conocer al hombre en estado puro. El hombre es ese ser capaz de inventar las máquinas de gas de la Segunda Guerra Mundial, pero también es el ser que ha entrado a esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en los labios. Eso es lo humano, la capacidad de conservar la dignidad incluso en el sufrimiento. Y aquí el capítulo 3 termina dando un giro increíble, porque dice algo que me dejó pensando muchísimo. El cristianismo de alguna manera sí cree en llegar a ser algo más que humano, pero no mediante chips, algoritmos o modificaciones tecnológicas, sino mediante la santidad, porque nunca ha sido un problema que el ser humano tenga esas ganas de trascender, es decir, de ser algo más que humano. Fuimos creados para eso, para lo infinito, para la trascendencia. La diferencia está que Babel quiere alcanzar el cielo por sus propias fuerzas, mientras que Jerusalén la recibe como un don de lo alto, como una gracia. Así se realiza la recreación de lo humano. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Y quizá todo este capítulo pueda resumirse en una idea profundamente antigua, pero más actual que nunca, de San Agustín, que decía que la historia humana es una lucha entre dos amores que construyen dos ciudades distintas. Decía: dos amores han dado origen a la ciudad, el amor de sí mismo
hasta el desprecio de Dios, que es la terrenal, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, que es la celestial. Y creo que es justamente la pregunta que atraviesa esta encíclica. ¿Qué ciudades estamos construyendo? ¿Una civilización obsesionada por el poder, el control, la eficiencia, el ego, la autosuficiencia, o una humanidad fundada en la comunión, la dignidad, la fraternidad y el amor, que tenga una apertura hacia Dios? Porque al final la tecnología no salvará al ser humano. El ser humano solamente podrá salvarse cuando vuelva a descubrir qué significa verdaderamente ser humano. Y hasta aquí vamos a dejar este análisis de la introducción y del capítulo 3 de esta encíclica. Y honestamente, los próximos capítulos se ponen muchísimo mejor. Pero debo decirte algo, ni siquiera este video será capaz y será suficiente para profundizar todo lo que hay en esta encíclica. Por eso queremos invitarte al taller que estamos organizando de esta encíclica por Koinonia y la Pastoral Juvenil. Habrán dos modalidades, la virtual y la presencial, y tentativamente se llevarán a cabo el 25 y 26 de junio. Te dejaré una imagen por acá para que puedas pausar el video y leer detenidamente, y además en los comentarios te estaré dejando toda la información. Ahora quiero leerte. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estamos construyendo una Babel o todavía hay esperanza para reconstruir Jerusalén? Si te ayudó este video, compártelo, suscríbete a Koinonia y acompáñame en los próximos videos donde estaremos analizando los siguientes capítulos de esta encíclica. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Chao.